Capítulo 2. De las nuevas orgas a la salida electoral. Nuevo brazos levantan el fusil de Taco Ralo. Quizás Amanda Peralta tenía razón cuando apuraba a sus compañeros con aquella frase: al monte se sube subiendo. Taco Ralo fue el acto final de aquellos adolescentes peronistas que cazaban gorilas en Corrientes y Esmeralda, pero al mismo tiempo abrió la puerta a una nueva generación de jóvenes militantes que en los próximos años iniciarían el camino de la lucha armada. Los años que van del 67 al 70 fueron de gestación y preparación de los distintos grupos que dieron origen a las organizaciones armadas que hicieron su aparición pública durante los 70. En 1968 tiene lugar, en secreto, el Congreso del Peronismo Revolucionario en el Sindicato de Farmacia. Allí se reunieron figuras como el Mayor Alberte, quien acuñó la denominación Tendencia Revolucionaria del Peronismo, el Negro Sabino Navarro, Jorge Di Pasquale, Miguel Lizazo, John William Cook, entre otros. El encuentro decidió promover la oposición frontal contra la dictadura de Onganía y apoyar todas las formas de lucha que surgieran del campo popular. Era el inicio de la lucha armada a gran escala y el comienzo de las organizaciones político-militares. Heridas tras el fracaso de Taco Ralo, la FAP se reagruparon como guerrilla urbana e incorporaron nuevos grupos a sus filas, muchos de ellos provenientes de la militancia universitaria. Las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP Urbana. Tras la caída del grupo de Taco Ralo, el grupo urbano levanta todas las casas, pero no sufren pérdidas porque a pesar de las torturas los detenidos no entregan información. Las FAP comienzan su reorganización, operando básicamente para obtener fondos, armas y vehículos. El 17 de octubre de 1969 firman la toma de 2 puestos policiales en Tortuguitas. Luego siguen con un reparto de juguetes en Villa Piolín, la toma de la prefectura de Tigre y la de Radio Rivadavia y otros hechos. El economista Alejandro Peirú nos da uno de los testimonios sobre los inicios de la FAP. En 1965-1966 habíamos armado una agrupación en la facultad denominada MUN. Una parte empezamos a militar en el grupo de Cook, que se llamaba ARP. Creo que el ingreso a la FAP fue en la primavera del 67, cuando estaba en preparación Taco Ralo. Nuestro contacto es Eduardo Moreno. En ese momento había 2 grandes grupos, uno iba a hacer la experiencia del foco rural y otro estaba más orientado a un desarrollo urbano. De hecho, cuando nosotros empezamos a actuar, salvo algunos hechos militares de aprovisionamiento, autos, armas, dinero, básicamente se trataba de acciones de propaganda armada. Recuerdo una distribución de juguetes en Villa Piolín. Digamos, el gesto es marcar una presencia política. En la P se funcionaba operativamente con mucha inspiración tupamara, políticamente peronista general, sin una inclinación excesiva a la violencia, porque en el fondo la FAP hablaba de la organización popular, una organización política que podía tener armas, pero no era un ejército. Otro relato es el de Oscar Pato Balestieri, entonces parte de la agrupación universitaria. FANDEP. Cuando salta lo de Taco, entramos a buscar un contacto con la FAP, pero la mayoría estaban prófugos. Cuando hicimos un contacto, el tipo nos pregunta quién puede dar referencia de nosotros. Le damos 2 nombres, Mario Kestelboim, que era abogado de presos, incluso de Taco Ralo y estaba con nosotros, y el cura Mujica. Tras una semana viene Mario y nos cuenta que le vinieron a preguntar. Ya estábamos adentro. Allí empezamos a reencontrarnos con muchos tipos que habían estado con nosotros en FANDEP. Un día me lo encuentro a Bruno Cambareri, que era de FANDEP, pero del grupo ligado a Cook. Terminaron casi todos en la FAP. Por su parte, Marcela Durrié,
que provenía del movimiento cultural gestado alrededor del Instituto Di Tella en los años 60, agrega: nuestro primer contacto de la FAP fue Ernesto Villanueva. Tuvimos varias charlas con él y nos incorporamos. Hay una cosa que diferenciaba a la FAP del resto de las organizaciones. La FAP tenía una historia peronista. Gente que venía de la resistencia, gente que tenía otro perfil político, ideológico y social, y que también tenía una idea más política que militar. De hecho, a nosotros no nos incorporaron porque fuéramos cuadros militares, sino porque manejábamos una agrupación política importante. El dirigente Vidal Jiménez nos narra sus comienzos. Llegué a las villas del Bajo Belgrano desde Paraguay, con 14 años de edad, en 1958. En 1965 comienza el trabajo social de los universitarios en el Bajo de la mano del jesuita Llorens. Su grupo se denomina Campamento Universitario de Trabajo, CUT. Desde allí, infinidades de estudiantes y profesionales hacen trabajo voluntario en el Bajo Belgrano. Por allí pasaron Horacio Mendizábal, el Monra, de la FARC, Los Perros, ERP, Dardo Cabo y muchos otros. Cuando cae Taco Ralo, yo andaba de recluta de la FAP. Gerardo Ferrari, el primer guerrillero peronista muerto. El 13 de junio de 1969 muere el seminarista Gerardo Ferrari, quien es interceptado por la policía y se bate a balazos. Es tomado por un delincuente común y por razones de seguridad la FAP no lo reivindican como combatiente en ese momento. Uno de los cuadros fundadores de la FAP, Pepe Ledesma, cuenta la siguiente anécdota, que echa luz sobre las características de la militancia de esta etapa. Cuando cae Taco Ralo, viene a mi casa un muchacho de la iglesia, Osvaldo López, de la Juventud Demócrata Cristiana. Osvaldo no tenía idea de que yo era de la FAP. Me dice: mira, tengo un muchacho que hay que guardarlo, y lo trae a casa a Gerardo Ferrari. Militábamos juntos, obvio. Nos miramos. Ninguno de los dos dijo nada. López se fue tranquilo por dejarlo en una casa segura. Cuando nos quedamos solos, agarramos las valijas y rajamos los dos. Yo agarré a la familia y me fui a Mendoza. Sobre su encuentro con Ferrari, dice Jimmy Gines: en 1967 tomó contacto con el cura Morales de Quilmes. Un día de diciembre de 1968 nos llama el cura y nos dice: van a tener que guardar a 2 personas. Caen 2 tipos. El más charlatán a los 2 minutos pregunta: ¿cómo? ¿Ustedes no son peronistas? Y empezó a hablar del peronismo. Nosotros teníamos una onda guevarista, pensábamos que el peronismo era una cosa pasada y anquilosa. Teníamos la influencia de la Revolución Cubana con algunas dosis de los nacientes curas del tercer mundo. Los tipos eran Gerardo María Ferrari y Enrique Ardetti. Ambos usaban nombres de guerra, Carlos y Ramón. Los dos venían rajando desde lo de Taco Ralo, que fue en septiembre de 68. Eran del apoyo urbano y tenían contacto con el cura, que les iba a dar como apoyo la casa nuestra. A partir de allí comenzamos a militar y recibir instrucción de Gerardo, y así empezamos con las Fuerzas Armadas Peronistas. Gerardo no se explicaba: nosotros somos los de Taco Ralo, etc. Todo el año 69 vamos a hacer cosas sin firmar, porque no tenemos espalda. Cuando estemos en condiciones de hacer una operación más importante y firmarla, ahí vamos a reivindicar lo de Taco Ralo. Un día mi hermana me llama muy asustada y me muestra un diario que decía: maleante abatido en Floresta. Y ella dice: es Gerardo María Ferrari, Carlos, tu responsable. Para nosotros fue un impacto emocional tremendo. Pensábamos que la revolución eran las ganas. Fue el choque brutal contra una muerte cierta de una persona joven a la que uno conoce, quiere y admira. ¿No era todo simpatía y cortesía como en los aprietes que leíamos en las actas tupamaras? O sea que en esta joda de la revolución uno se podía morir de carne y hueso, de verdad. Fue muy jodido. En ese grupo, al que se suman Ernesto Villanueva, Graciela Meliboski y otro compañero, el que viene como primer responsable nuestro es Alejandro Peirú. Luego tenemos a Jorge Gaguero como responsable, en algún otro momento al Negro Moreno, que por un tiempo va a ser el 4º integrante de la dirección nacional.
Después pasarán muchas cosas. Las Fuerzas Armadas peronistas eran, para mi gusto, la más peronista de las organizaciones. Había un gancho real con la resistencia peronista, con los gremios combativos. Montoneros tiene una actitud de la película Empieza cuando yo llego. Esto es lo que los signa. Para ellos la historia del peronismo empieza el 29 de mayo del 70 con el secuestro y muerte de Aramburu. Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Las FARC, a pesar de su tradición marxista, se acercaron al peronismo desde una óptica particular. Carlos Olmedo, principal referente de FARC hasta su muerte en combate en 1971, explicaba en esos términos su opción por el peronismo. Nosotros no nos integramos al peronismo. El peronismo no es un club o un partido político al que uno pueda afiliarse. El peronismo es fundamentalmente una experiencia de nuestro pueblo, y la que nosotros hacemos ahora es descubrir que siempre habíamos estado integrados a ella, o, dicho de otro modo, es desandar el camino de equívocos y malos entendidos por los cuales en alguna etapa de nuestra vida no supimos comprender que siempre habíamos estado integrados a ella, en el sentido que el peronismo está integrado a la experiencia de su pueblo. En un reportaje reciente, la historiadora Mercedes de Pino, exmilitante de la FARC, expresa: considerábamos al peronismo como un paso hacia la revolución, pero no veíamos a Perón como un líder revolucionario. Era una visión distinta a Montoneros. Nunca compartimos la idea de la comunidad organizada, así como tampoco el 50-50. Nosotros creíamos en la lucha de clases, no en la alianza de clases. De Pino asegura: era una visión distinta de Montoneros. Hay una discusión que se extiende hasta nuestros días sobre si la FARC izquierdizaron a Montoneros o si por el contrario el Pepe Firmenich, que leyó a fines del 73 el «¿Qué hacer?» de Lenin, compró el marxismo con fe de converso, mientras Roberto Quieto y otros ex-FARC ya tenían posiciones más moderadas y abiertas al peronismo. Los fundadores. Según el estudio realizado por la licenciada Mora González Canosa, las FARC surgen a partir de la confluencia de tres grupos previos. Por un lado, el liderado por Carlos Olmedo, que era un conjunto de militantes de la FEDE, Federación Juvenil Comunista, que rompieron con el PC, Partido Comunista, entre el 63 y el 65. En el primer núcleo estaban Roberto Quieto, Antonio Caparrós, Oscar Terán, Eduardo Josami, Lila Pastoriza y pocos activistas más. Luego se incorporaron entre ellos Osvaldo Olmedo, Eusebio Maestre, Juan Pablo Maestre, Mirta Misetich, Alberto Camps, Leonardo y Jorge Adjiman, María Angélica Sabelli, Isabel, Carlos y Liliana Goldenberg, Sergio Paz Berlín, Pilar Calveiro, Horacio y Alcira Campiglia y Claudio Urondo. En el segundo grupo, que surgió a partir de una ruptura posterior de la FEDE en 1966, estaban entre otros Marcos Osatinsky, Alejandro Levenson, Sara Solars, Marcelo Curlat y Mercedes Carazo. El tercer grupo, encabezado por Arturo Lewinger, era un conjunto de activistas que se inició en la política a través del movimiento de izquierda revolucionaria, Praxis, Mir Praxis, orientado por Silvio Frondizi. Más tarde este grupo se incorporó a una escisión de aquel denominado tercer movimiento histórico. Entre los militantes de este grupo se encontraban, además de Arturo Lewinger, su hermano Jorge Omar, Luis Piris, Humberto Dipólito, Élida Dipólito, Eva Grusca y Roberto Pampillo. Montoneros. Consultado por Felipe Piña en 2002, Mario Firmenich definió: la organización Montoneros fue la fusión de grupos que habían militado en la juventud peronista de fines de la década del 60, por un lado, y grupos nuevos que tenían un denominador común, la influencia de sectores católicos progresistas, que en esa época se llamaban posconciliares, y el peronismo estrictamente político por otro lado.
Nuestro sector quedó constituido por Fernando Abal Medina, Carlos Ramos, Emilio Massa, Carlos Capuano Martínez y Norma Arrostito, entre otros. En su mayoría provenían de la revista Cristianismo y Revolución, y nos habíamos nucleado alrededor del padre Carlos Mujica. Generamos entonces una propuesta que dio lugar a un proyecto político llamado Comando Camilo Torres, y de inmediato Comando Peronista de Liberación. Ese es el origen de Montoneros. La revista Cristianismo y Revolución, dirigida por el ex seminarista Juan Carlos García Elorrio, difundía la línea ideológica del grupo fundador de Montoneros. En el número 8 de julio de 1968 se dice: Jesucristo fue muerto porque, sublevada al pueblo desde Galilea hasta Judea, enseñando a la gente a no pagar el impuesto. Tomar la cruz de Cristo puede ser muy bien lo mismo que tomar la metralleta para luchar. Camilo muerto, con su fusil en la mano, en las montañas de Colombia, es una nueva imagen de Cristo crucificado. El cristiano que no comprenda esta nueva forma de amor al prójimo, que guarde al menos respetuoso silencio frente al inmenso sacrificio de amor que están realizando tantos hombres honestos en el mundo. En el número 15 de mayo de 1969 apareció el Manifiesto de los Camilos, donde se aseguraba que ha llegado la hora de la acción revolucionaria. El deber de todo cristiano es ser revolucionario. En simultáneo, el contenido de la revista se acercaba al peronismo revolucionario y daba lugar a editorialistas como Jorge Gil Solá, que titulaba Si quieren guerra, tendrán guerra, o el mayor Alberte, quien en un extenso artículo afirmaba: de todo lo expuesto podemos concluir que la vía armada de la violencia es la principal para la toma del poder y su ejercicio, sin descartar una combinación con otros métodos. Nos faltaban las cartas de Perón, una dirigida al propio García Elorrio y otra a los presos de la FAP. Ustedes son las guerrillas que vienen a combatir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el rótulo de porvenir, decía un famoso letrero en el barrio latino de París en mayo de 1968. Yo puedo decirles a ustedes lo mismo, con la exhortación más firme, para que sigan adelante, persuadidos de que cuanto hagan por la patria ahora, les será agradecido por los argentinos del mañana. Aunque Firmenich y Graciela D'Aleo hacen mucho hincapié en el rol de Carlos Mujica como su mentor de la lucha violenta, Mujica no pertenece al staff de la revista, ni aparece en esa etapa firmando artículos. Y el mismo Firmenich relata que su distanciamiento con Mujica se produjo ya a mediados de 1967. Por otra parte, Fernando Abal Medina y Norma Arrostito viajan a Cuba en 1968 para recibir instrucción militar. En marzo de 1970 realizan las primeras acciones de asaltos a destacamentos policiales para recuperar armas y uniformes. Al grupo de Capital se agrega el grupo Cordobés. Entre ambos van a protagonizar el secuestro de Aramburu y la toma de La Calera. Inmediatamente se sumarán el grupo de Sabino Navarro de Buenos Aires y el Ateneo Santa Fe. En el grupo fundador cordobés estaban Ignacio Vélez, Emilio Massa, Carlos Capuano Martínez, Héctor Araujo, Susana Lesgart, Cristina Liprandi, Alejandro Joffre, José Fierro y Luis Lozada. Había nacido alrededor de la parroquia universitaria Cristo Obrero, que era dirigida por los sacerdotes José Gaido y Nelson de la Ferrera. De allí saldrían Luis Rodeiro, el cura Elvio Alberioni, Héctor Bruno, Carlos Alberto Sorati y Jorge Raúl Mendé. En este grupo originario, nos señala Ignacio Vélez, resaltaba por su formación ideológica, política y experiencia militante Emilio Ángel Massa, que en un momento había llegado a ser un importante dirigente del integralismo cordobés, una agrupación estudiantil de origen cristiano que va optando por el peronismo.
Dentro de lo que fue la experiencia de la Parroquia Universitaria de Cristo Obrero, nosotros habíamos impulsado en Córdoba el diálogo entre católicos y marxistas. Veníamos de lo que se conoció como cristianismo revolucionario, ligado a los curas del Tercer Mundo. Habíamos trabajado con el pelado Juan García Elorrio. Éramos Cristianismo y Revolución en Córdoba, así como después fuimos parte de los comandos Camilo Torres, la organización política que lideraba Juan. Después nos habíamos acercado mucho a Acción Revolucionaria Peronista, ARP, es decir, al cuquismo. Participamos de todo lo que fue el endiosamiento, la mitificación de la Revolución cubana. El grupo de Sabino Navarro, único cuadro obrero que llegó a la conducción nacional de Montoneros, estaba vinculado a la JOC y participaban Carlos Falaschi, Carlos Hobert, Graciela Maliandi, Tito Batesman, Hilda Rosenberg, Gustavo Lafleur y José Amorín. El grupo Ateneo Santa Fe, liderado por Mario Freddy Ernst, tuvo su origen en el Colegio Mayor de Santa Fe. Los colegios mayores eran pensiones creadas por la Iglesia para albergar a jóvenes estudiantes universitarios. Entre otros estaban Ricardo René Aidar, Rufino Pirles, Osvaldo Cambiaso, Raúl Clemente Hager, Fernando Vaca Narvaja, René Oberlin, Dante Oberlin, Roberto Cirilo Perdía y el padre Rafael Jacuzzi. Como veremos más adelante, Montoneros, a partir de 1971-1972, recibirá el aporte de nuevos grupos, básicamente los llegados de la fractura de las FAP y de Descamisados. En la revista Cristianismo y Revolución de noviembre-diciembre de 1970 se reproduce un extenso reportaje de Montoneros. Nos vemos identificados con peronistas y montoneros, no creemos que las luchas populares comiencen con nosotros, sino que nos sentimos partes de la última síntesis de un proceso histórico que arranca 160 años atrás. Ante las acusaciones que reciben de responder a sectores militares e internas de la dictadura, afirman: detrás nuestro no hay ningún cerebro maquiavélico, ningún general oportunista, ninguna potencia extranjera. Detrás nuestro solo puede estar el pueblo y el general Perón. Reivindican la resistencia peronista y a diferentes agrupaciones del peronismo. En cuanto a las organizaciones armadas, no mencionan a la FARC, que ya habían aparecido públicamente con la toma de Garín, y solo reivindican como peronistas a la FAP. Nuestra aspiración es la de constituirnos junto con la FAP y otras organizaciones fraternas en el brazo armado del pueblo. Finalizan proclamando que Montoneros desarrollará la guerra popular para la toma del poder y la puesta en marcha del socialismo nacional, en el que se hagan realidad nuestras tres banderas: independencia económica, justicia social y soberanía política. La muerte de Aramburu. El 29 de mayo de 1970, disfrazado de militar, Fernando Abal Medina acompañó del brazo al general Pedro Eugenio Aramburu hasta el auto Peugeot estacionado en la puerta del departamento de Montevideo al Mil. Desde allí lo condujeron con los ojos vendados a la estancia La Selma, donde luego de un breve juicio revolucionario ejecutaron al responsable del asesinato de Valle, de los fusilamientos de civiles en José León Suárez y del secuestro del cadáver de Evita. Para las nuevas generaciones de jóvenes que recién se incorporaban al peronismo y no habían vivido el golpe del 55, los nombres de Aramburu y Rojas sonaban lejanos, pero para la masa peronista eran los símbolos más detestables de 15 años de proscripción y persecución. Cuando los montoneros secuestraron a Aramburu, generaron un hecho político de altísima identificación del peronismo con la resistencia armada, nos da su opinión Dante Oberlin. El peronismo siempre tuvo resistencia, desde el 55 hasta el 73, a través de distintas formas, pero quizás el mayor salto cualitativo de identificación de la gente se produjo cuando ajusticiaron a Aramburu. Conocido el hecho, la Conducción Nacional de la FAP discutió por horas para decidir si los reconocían como compañeros y por lo tanto le daban asistencia a esta misteriosa organización que irrumpía en la vida nacional con una acción impresionante.
La reunión se llevó a cabo en la casa de Jimmy Hines, militante de la organización que relata. En este momento la dirección de la FAP era un triunvirato. Uno era Enrique Ardetti, el gordo Ramón. Los otros dos eran el petizo Miguel, no diré su nombre porque eligió vivir tranquilo en la costa, y la petiza Lucía. Ella era uruguaya, había tenido experiencia con los tupamaros y era pareja del petizo. Luego fue pareja de Raimundo Villaflor. Se llamaba Elsa Martínez y está desaparecida, al igual que Ardetti y Villaflor. Durante 3 horas se mataron discutiendo hasta que el gordo Ramón les da vuelta a la decisión. Salieron de nuestra pieza ya de acuerdo y nos preguntaron si teníamos una máquina de escribir. Allí redactaron el comunicado. Bienvenida la organización Hermana Montoneros, y nos mandaron a colocarlo en baños y llamar a los diarios. A los pocos días estábamos dándole cobijo a Firmenich, Norma, a Rostito y los demás, que no tenían dónde esconderse. Montoneros empieza desde arriba, desde un hecho espectacular y caro al sentimiento del pueblo peronista, pero sin ningún respaldo organizativo, y yo pienso que ese éxito inicial, tanto con tan poco, va a ser genético para la soberbia posterior. El grupo de Sabino Navarro. Sabino Navarro combinaba su militancia gremial en la fábrica Deutz Cantábrica con su participación en la JOC. Hacia 1968 coordinaba un grupo de militantes afines a la idea del peronismo revolucionario. Uno de los integrantes de este grupo de jóvenes, Carlos Falaschi, lo recuerda así. Era un tipo con formación de pueblo, de calle, no tenía estudios, o sea, tenía la formación de un militante de la JOC, porque ahí de alguna manera nos formaban. Observar, reflexionar, actuar, era nuestro método. Tuvo algo valioso realmente, el paso de él por la iglesia. Un tipo muy coherente, bastante lineal. Yo no le conozco agachadas, sin otra característica especial. Hasta que murió, él era el único obrero de la conducción de Montoneros. Cuando se tomaban decisiones, él hacía valer las vivencias, los sentimientos, no teorías intelectuales. En eso era muy del pueblo. Del grupo, solo Tato Lafleur había realizado instrucción militar en Cuba. El resto hicimos instrucción en un campamento en Entre Ríos. También el teniente Merlo, que era un milico peronista de infantería, que lo quisieron fusilar 2 veces, nos pasó material, manuales militares y respondía a algunas consultas. Luego de la ejecución de Aramburu, el grupo de Sabino se fusionó con el de Abal Medina. Carlos Falaschi y Amorín votaron en contra porque veían al grupo de Abal muy militarista e intelectual. Pero con la votación fue 8-2. Acataron la decisión mayoritaria. La militancia de Falaschi en Montoneros terminó resultando un tanto tormentosa, ya que desde muy temprano se ganó el encono de Mario Firmenich. Sus diferencias con el Pepe fueron determinantes en su posterior alejamiento de la organización. Cuando salta lo de Aramburu, nos guardan a los dos en la misma casa, se refiere a él y Firmenich. El Pepe viene con un borrador del primer documento político donde el grupo se presentaba. A mí me parecía bastante bien, solo que al final tenía una frase equivocada y yo se la señalé. Había puesto soberanía política, libertad económica y justicia social, y yo le observé lo de libertad económica. Las 3 banderas del peronismo incluían a la independencia económica. Intenté explicarle la consigna, libertad económica era del capitalismo liberal, pero él seguía empecinado y me discutió, y lo dejó así hasta que los otros le hicieron ver que yo estaba en la razón. Era bastante soberbio, no le gustaba reconocer ningún error. Yo con él tuve muchas discusiones hasta que tempranamente me tuve que ir a Chile. Creo que fui el primer disidente de Montoneros por mis diferencias con Firmenich. El catolicismo montonero del padre Mujica a Monseñor Oñenovich. En el comunicado de Montoneros, en el que se anunciaba la ejecución de Aramburu, sorprende la frase que Dios nuestro Señor se apiade de su alma, muestra temprana de la influencia del catolicismo en la organización y que se mantendrá en el tiempo, con ciertos visos de sobreactuación en los años de exilio y derrota.
Ya en el exilio, Montoneros, a semejanza del ejército argentino, crearía la capellanía militar, designando en ella al padre Jorge Adur. En 1978, en la revista Estrella Federal, órgano oficial de Montoneros, el comandante Horacio Mendizábal informa que Adur ha sido ascendido a capitán y nombrado capellán del ejército montonero. Allí mismo reproduce la carta enviada a su eminencia el cardenal Jean Billiot, secretario del Estado Vaticano, en el que informan dicha designación. El catolicismo de algunos cuadros es entendible, pero lo extraño es que los cuadros llegados de la FARC, todos de origen marxista y ateo, hayan incorporado además del peronismo la fe religiosa de Firmenich, Perdía y Mendizábal. El 17 de noviembre de 1989, con la firma de Firmenich, Bach, Canarvaja, Perdía y 40 cuadros montoneros, se le entregó a Monseñor Emilio Oñenovich, obispo de Mercedes, a los efectos de depositar nuestro juramento al pie de la Virgen de Luján, el compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional, una declaración formal de disolución de Montoneros y adhesión política al proceso de reconciliación que se iniciaba con el gobierno de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Monseñor Oñenovich no fue precisamente un obispo progresista, sino todo lo contrario. El diario Página 12, anunciando su muerte el día 30 de enero de 2011, lo describió así. Durante la dictadura fue cursilista en Bahía Blanca, apoyó la represión ilegal y se negó a interceder por desaparecidos. Mi auto ya va solito para el cuerpo quinto, ironizó ante una mujer que le pidió ayudar por un desaparecido. Al padre de un secuestrado le dijo sin inmutarse: a su hijo en este momento lo están haciendo cantar. El compromiso solemne, que formó parte de la estrategia montonera para lograr el indulto de Firmenich el 29 de diciembre de 1990, manifestaba, entre otros párrafos: la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. La verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos que han desquiciado el orden jurídico constitucional. Todavía en 1989, Montoneros insistía en su versión de que hubo una guerra entre las Fuerzas Armadas y el ejército montonero, cuando en realidad lo que hubo fue una despiadada cacería y asesinato de militantes por parte de los militares. Además, esta idea de dos ejércitos enfrentados sirve de abono a la teoría de los dos demonios, en tanto se trata de dos fuerzas similares que chocan entre sí con métodos horribles. Sí, seguían diciendo: por todo lo dicho, asumiendo nuestras responsabilidades intransferibles y con la única intención de contribuir a la pacificación nacional y a la reconciliación que nos permita pactar un proyecto nacional, en la firme convicción de que esto se logrará con el triunfo de nuestros candidatos Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde, juramos solemnemente renunciar al uso de las armas y a la lucha clandestina para dirimir diferencias políticas, propugnar y sostener con el ejemplo la autocrítica pública como sólido fundamento de la reconciliación nacional. Por eso hacemos depositaria moral de nuestro solemne compromiso a la Iglesia Católica. Entregamos el texto original del mismo firmado de puño y letra a Monseñor Emilio Oñenovich, por ser el custodio de la Virgen de Luján, patrona de la patria. Este documento, cuya génesis ha sido extensamente relatada por Alejandro Tarruela, es casi un paso de comedia posterior a la tragedia. Aquellos que en 1967 tenían como mentor al padre Carlos Mujica, en 1989 elegían a Oñenovich para ofrecer su arrepentimiento y búsqueda de reconciliación con los militares implicados en la violación de los derechos humanos. En diciembre de 1990, con los decretos 2741, 42, 43, en cuyos considerandos abundaban las palabras reconciliación y pacificación, Carlos Menem indultaba a Videla, Macera y otros 200 represores, junto a Firmenich, Norma Kennedy y 70 militantes montoneros.
Las ejecuciones de Bandor y Alonso. La ejecución de Augusto Timoteo Bandor el 30 de junio de 1969 dio inicio a una política, a nuestro juicio, equivocada, poner a la burocracia sindical como el principal enemigo en la lucha revolucionaria. Esta definición errónea constituye sin duda una de las causas del fracaso político con las organizaciones armadas peronistas a partir de 1973. El mismo John William Cook, principal ideólogo de la izquierda peronista que mantenía fuertes conflictos con la burocracia política y sindical, reconocía: la CGT tiene una estructura que, sin ser extraordinariamente revolucionaria, fue lo más sólido del movimiento. Es la única fuerza real, temida por el gobierno y capaz de presionarlo. Los dirigentes sindicales tienen muchas fallas, pero también los méritos principales. Son representativos. El de Bandor es el inicio de una sucesión de atentados que tiene su eclosión mayor con la ejecución de Rucci en 1973. A la fecha se desconoce el nombre de sus autores, aunque Perdía en su libro menciona que quienes participaron originariamente ligados a la CGT de los argentinos, luego se integraron a Montoneros. Recién el 7 de febrero de 1971, el desconocido Ejército Nacional Revolucionario publicó un comunicado en el que se adjudicaba las muertes de Augusto Timoteo Bandor y José Alonso y se proclama la justicia del pueblo. A decir de ellos mismos, al solo efecto de detener la tortura a que estaban siendo sometidos los montoneros Guso Condegrán y Fierro, ambos absolutamente ajenos al ajusticiamiento del traidor Augusto Timoteo Bandor. En el comunicado se enumeran 27 cargos que van desde su claudicación frente a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959 hasta el fracaso de la Operación Retorno, el hostigamiento a Isabel Perón en 1965, la colaboración con Onganía y el asesinato de Blajakis y Salazar en la confitería La Real, entre otros. Fundamentan la acción en una carta de Perón de 1966 con durísimos conceptos sobre Bandor. Esa carta del general estaba dirigida justamente a José Alonso, el segundo ejecutado por el ENR. Sin embargo, Perón, pocos días después de la muerte del Lobo, le escribe a Antonio Caparrós y le dice que en ese momento Bandor estaba cumpliendo bien e inteligentemente una misión del Comando Superior del movimiento y que justo cuando comenzaban a actuar bien fue asesinado. Los autores no fueron identificados, pero el pueblo de inmediato clausuró el diario de la CGT de los argentinos, pero el gobierno de inmediato clausuró el diario de la CGT de los argentinos y encarceló a Raimundo Ongaro y otros dirigentes sindicales. A Bandor lo reemplazó el tesorero de la UOM, Lorenzo Miguel, quien se convirtió en todopoderoso jefe de las 62 organizaciones peronistas y del llamado Proyecto Bandorista, hasta su muerte en 2002. Un año después, el 27 de agosto de 1970, a manos del mismo grupo comando, moría José Alonso, dirigente del gremio textil, en la primera carta enviada por Montoneros a Perón del 9 de febrero de 1971, dan una explicación de la ejecución de Aramburu y sobre la de Alonso aclaran: este hecho fue protagonizado por un comando denominado Montonero Masa. Este comando utiliza el nombre de nuestra organización, no obstante ignoramos quiénes lo componen. Lo cierto es que el pueblo no se adjudicó la autoría del hecho jubilosamente. El pueblo peronista vio entonces en nosotros a los ejecutores de aquello de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Si bien nosotros creemos que nuestra tarea fundamental no consiste en cortarle la cabeza a los burócratas traidores, sabemos también que es tarea nuestra en la medida que ellos mismos lo hagan necesario. A favor de la posición de Montoneros, la respuesta de Perón no condena expresamente la ejecución de Alonso, pero probablemente en su conversación con el portador de la carta, Rodolfo Galimberti, le haya transmitido la necesidad de parar la mano, porque luego de esas dos muertes, ninguna organización atentó contra sindicalistas hasta mayo de 1973. Primeros vínculos entre Perón y Montoneros. En febrero de 1971,
Rodolfo Galimberti, quien fungía como dirigente de la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, Jaén, y todavía no estaba encuadrado en Montoneros, viajó a España a intentar entrevistarse con Perón. De mano de Carlos Pingulis Jobert, recibió una carta de Montoneros para el general, que como hemos dicho es del 9 de febrero de 1971, y que es la primera y creemos única comunicación por escrito que hubo entre la organización y el líder. Perón, que hasta ese momento no tenía ningún contacto con Montoneros, recibió la misiva y se tomó una semana para escribir su respuesta, que no se hizo pública. Pero, además, en el lenguaje de los gestos, típico de la conducción de Perón, le entregó a Galimberti una cinta grabada con su propia voz para que la difundiera entre las agrupaciones como mensaje a los compañeros de la juventud. Pero, ¿cuáles eran las posiciones de Montoneros y cuáles las de Perón? La carta de Montoneros toca 5 temas. 1. La ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. 2. La ejecución de José Alonso. 3. El papel del ejército. 4. La salida electoral. Y 5. La estrategia de la guerra popular. Cierran pidiéndole a Perón su opinión acerca de estas consideraciones. Dudamos que habrá pensado el general sobre el estilo político con que se dirigían a él, considerando que durante 17 años los distintos dirigentes peronistas habían viajado a Madrid para recibir instrucciones y directivas del general. La conducción de Montoneros solo solicitaba su opinión. Estos son algunos párrafos de las consideraciones de Montoneros y la respuesta de Perón. En primer lugar, creemos necesario explicar las serias y coherentes razones que nos movieron a detener, juzgar y ejecutar a Pedro Eugenio Aramburu. La razón fundamental era el rol de válvula de escape que este señor pretendía jugar como carta de recambio del sistema. Por eso es que, cuando ellos se preparan a fingir un cambio en el sistema, nosotros, como en el ajedrez, les comemos la pieza clave para arruinarles la maniobra. Y a continuación le consultan si este hecho le estropeó algún plan. Perón comienza. He conversado largamente con este compañero, refiriéndose a Galimberti, sobre todas nuestras cosas, y él les podrá comentar de viva voz mis pensamientos al respecto, dejando así en claro que además de la versión escrita existió una respuesta verbal más amplia. Y continúa con Aramburu. Estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Y en cuanto al punto 2, la ejecución de José Alonso, dice que es totalmente falso que haya perturbado plan táctico alguno. En el punto 3, Montoneros hace mención al tema militar. Sobre el papel y las posibilidades del ejército, se ha creado aparentemente como opción una revolución a la peruana, es decir, un golpe militar nacional y populista. Pero creemos que eso es imposible. Perón responde que coincide en términos generales, sin embargo no por eso debemos descartar una intervención de sectores que puedan sernos afectos. Después Montoneros llega al punto de la salida electoral, perspectiva alimentada por el triunfo de Salvador Allende en Chile. Aquí siguen bajando línea. Lo incorrecto es creer que las elecciones sean el camino apto para el retorno del justicialismo al poder. Perón responde que tampoco cree que los militares estén dispuestos a dar elecciones sin proscripciones. Sin embargo, como en la lucha integral, es que debemos empeñarnos. No se puede despreciar la oportunidad de forzar también este factor, o sea, la salida electoral. Luego el general vuelve sobre el ABC de su conducción. Por eso, nuestro movimiento tiene una estructura orgánica que corresponde de una manera general a esas necesidades. Una organización de superficie que a través del Partido Peronista masculino y femenino y de la rama sindical realiza la lucha también de superficie mediante las acciones que es posible realizar. Como les explicará el compañero, mientras las organizaciones de superficie obedecen a una conducción centralizada, las organizaciones que se encargan de la guerra revolucionaria tienen absoluta independencia en su conducción y coordinada nada más que por los objetivos. Les da autonomía de decisiones, pero intenta persuadirlos.
Es natural que todo puede salir mejor si existe por lo menos una coordinación en beneficio de una unidad de acción que toda lucha necesita. Mensaje a los compañeros de la juventud. Perón, desde su primer gobierno, utilizó los medios de comunicación masiva como la radio, el cine y luego la TV en los años 70. La militancia usaba los grabadores de cinta abierta geloso para difundir la voz del líder proscrito, llegando a las casas de los barrios más humildes. Además de la carta antes mencionada, Perón le entrega a Galimberti una cinta grabada con su mensaje a los compañeros de la juventud. Se dirige a los jóvenes en un sentido mucho más amplio que la respuesta a Montoneros. Desde hace 25 años he tratado de dar a la juventud argentina lo que yo considero es esa verdad a través de una ideología que fija los rumbos permanentes y de una doctrina que establece las formas de ejecución de esa ideología y rescata la progresiva peronización de los sectores juveniles. Desde 1945 hasta 1955, esa juventud, equivocada por sus dirigentes, tomó una posición adversa a la que representaba el justicialismo, pero ha bastado lo ocurrido entre 1955 y 1970 para que los muchachos abrieran los ojos y percibieran la consecuencia de la famosa Revolución Libertadora, que ha reducido el país a una colonia vergonzante del neocolonialismo imperialista yanqui. Advierte sobre la etapa del cambio generacional, aunque no consiste en tirar todos los días un viejo por la ventana. Tenemos una juventud maravillosa que todos los días está dando muestras de su capacidad y grandeza. Yo tengo una fe absoluta en nuestros muchachos que han aprendido a morir por sus ideales. Continúa. No sabemos hasta dónde nos llevará la violencia de la dictadura militar. Por eso debemos prepararnos y actuar frente a todo evento. El movimiento peronista ha de estar organizado para la lucha orgánica de superficie y para las formas cruentas que suelen ser impuestas por las dictaduras. Las formaciones especiales encargadas de lo último han de tener características especiales y originales. Ellas actúan dentro de nuestro dispositivo. La solidaridad entre los que luchan es indispensable y de ello fluye la necesidad de una armonía de conjunto, que cada uno haga su trabajo a la par, que comprenda y aprecie el de los demás. Queda claro que Perón no descarta la lucha violenta, siempre dentro del dispositivo del movimiento, y define explícitamente a las formaciones especiales. Esta concepción colisiona con la idea de vanguardia revolucionaria que tiempo después hará suya la conducción de Montoneros. FAP, la división entre oscuros e iluminados. A las FAP se van integrando distintos grupos que incorporan nuevas visiones político-ideológicas. Es el caso del Grupo Avellaneda o los XX, que había militado en la ARP de Cook, cuyo líder natural era Raimundo Villaflor, y que estaba formado por cuadros como Bruno Gambareri, Rodolfo Walsh y Amílcar Fidanza. Otro fue el del Policlínico Bancario llamado ZZ, encabezado por Jorge Cafati. Ambos grupos tenían métodos de análisis de bases marxistas. Estos nuevos actores impulsan un debate interno que denominan proceso de homogeneización compulsiva. Como resultado de este debate, un sector importante, liderado por Eduardo Moreno, alias Santiago, elabora un documento conocido como el Informe Santiago, donde ratifica su posición movimentista y peronista. Este grupo queda bajo la denominación de los oscuros y en contraposición se perfila el otro, los iluminados. Este proceso interno de la FAP, que vamos a ilustrar con testimonios de algunos de los protagonistas, es uno de los más esclarecedores en cuanto al debate de diferencias políticas que coexistieron en el seno de las organizaciones armadas y que aparecerán cíclicamente.
Leopoldo Alperín nos cuenta. En los últimos 6 meses del año 1971 vuelven a aparecer tipos como Jorge Cafati, que había estado preso vinculado al asalto al policlínico bancario. Era un hombre de acción, pero con poca claridad expositiva, y empieza a utilizarse a partir de sus ideales un lenguaje que hasta ese momento no se usaba. Por ejemplo, homogeneizarse compulsivamente, que juro que hasta el día de hoy no sé bien qué quiere decir, salvo adherir al dogma tipo Pol Pot. Pasar al trabajo de captación leninista que ya había intentado y fracasado la izquierda desde la década del 20 en la Argentina. Y lo que es más grave, se empieza a hablar de la alternativa independiente. Eso era muy grave porque era peronismo sin Perón. Esto lo habíamos visto toda la vida de nuestra militancia peronista. Nos habíamos matado de risa de Sueldo Luque, de Paladino, de todos los tipos que venían a hacer peronismo sin Perón, para volver a escucharlo ahora adentro de la organización. Ahí se armó la podrida. Sobre los modos concretos que adoptó el debate interno, Jimmy Haynes explica. En 1971 empieza toda una discusión vinculada a la posibilidad de que haya elecciones, y este tema de las elecciones termina siendo un problema de actitud frente a Perón. Se da una combinación de bajada de línea interna, alternativista, clasista y antifoquista, por un grupo de estudiantes que vienen de filosofía y letras. Creo más un grupo de presos del policlínico bancario como Jorge Cafati. Este grupo hace un viraje de timón y le reclaman a la FAP un contenido clasista, obrerista. Esto termina destruyendo la organización. Se prohíbe operar, se reivindica el trabajo de fábrica del que hay y se hace poco, pero sobre todo hay que estudiar documentos, leer a Luis Althusser y a Marta Harnecker. En fin, un montón de cosas por el estilo. Aparece un lenguaje ultra intelectual con jerga canera por influencia de Cafati, que acababa de fugarse y arrastraba esa jerga. Todos en la FAP terminamos hablando de esa manera, que por supuesto las bases no entendían. Para eso en el lunfa canero, para eso es el lunfa canero, para que no se entienda. Un relato más crudo sobre las diferencias políticas que llevaron a la fractura lo hace Vidal Jiménez. En el 71, en los días previos a la liberación de Amanda Peralta y las compañeras recluidas en Humberto Primo, se agudizan en la FAP una discusión interna en la que se gestó la semilla que, a mi humilde entender, Perón lo definiría en la plaza de 1974 como imberbes y apresurados. Gran parte de la FAP considerábamos a nuestra organización como brazo armado del movimiento peronista en la etapa de lucha antidictatorial para la vuelta de Perón y el peronismo al poder. La contraparte consideraba esta definición como insuficiente y planteó la alternativa independiente. Para nosotros esto sonaba lo mismo que alternativa a Perón. El abogado defensor de los presos, Lifshitz, que pasaría a la clandestinidad luego de esto, condicionó su participación en la operación de la cárcel a que se reemplazaran varios cuadros que eran parte de ella por considerarse en contradicción política con ellos. Aquí nacen los oscuros y los iluminados. Según Jorge Gaguero, lo de las FAP sucede cuando se da en el país la apertura política y Perón lo nombra a Paladino como delegado personal, años 70-71, y comienza una etapa claramente distinta. Perón en los hechos ya no juega a la resistencia armada como única alternativa política. La discusión se planteó entre dos posiciones, la postura de la lucha armada para la construcción del socialismo, objetivo compartido por todos, versus la posición de lucha armada como parte de un dispositivo que Perón conducía. Los que optamos por la postura, digamos, movimentista a la luz de esta discusión fuimos denominados oscuros. Se supone que por no haber sido iluminados por la teoría del materialismo dialéctico. Aquí quiero señalar algo que creo era una restricción para el proceso de discusión. La organización celular conspiraba contra la necesaria formación de consensos. Para Pepe Ledesma.
El conflicto interno en la FAP comienza ya cuando se da el proceso de la cuatripartita. Estábamos en plena discusión con el grupo de los XX que se oponían a la unidad con las otras organizaciones. Recuerdo que estábamos con el Negro Moreno en una reunión en Pergamino cuando sale la noticia en la radio de que habían asaltado la cárcel de mujeres para rescatar a Amanda y a otras compañeras. Entonces el Negro, que era parte de la conducción nacional de la FAP, se pone lívido y dice: esto es un golpe de Estado, esta operación estaba prohibida. Se hace esa operación que sale mal porque muere Bruno Cambareri, golpean a una monja, qué sé yo. Y sí, rescataron a las mujeres, pero esa operación se hizo nada más para ganar una discusión ideológica. En cuanto a los iluminados, Oscar Balestieri recuerda: yo quedo en la columna que estaba denominada por los iluminados. En la otra columna estaba Eduardo Moreno. Ellos se van mucho más rápido. Me quedo dando una discusión interna sumamente estéril, era impresionante. Los compañeros de Tacuara que habían salido de la cárcel nos sometían a discusiones de 8 horas. Yo les decía: mira, la realidad no es esto, tengo que laburar, tengo reuniones con grupos de base, tengo que ver a mis hijos. Acá algo funciona mal. Era toda discusión, era todo discusión. La FAP dejaron de operar. Al mismo tiempo todo está tan compartimentado que yo me entero de la ruptura de los oscuros, de Eduardo y ese grupo, unos meses después. Y sobre los oscuros, José Tito Quinteros explica: después entraron los XX y se conformó una estructura de mandos intermedia. Hasta entonces la conducción eran el petizo, la petiza, el gordo y el negro. Yo paso a coordinar un grupo en el que estaban Fidanza, la negrita, mujer del gordo, y 2 o 3 más. En poco tiempo la crisis estalla. Adentro estábamos recitando los pensamientos de la Martita Harnecker y afuera las paredes inundadas de lucha y vuelve. Nos separamos. Fuimos alrededor de 60 entre combatientes, periféricos y colaboradores. El arreglo fue rápido y sin grandes problemas. A esta altura creo que ellos querían que nos fuéramos más que nosotros. Como teníamos algunos clandestinos, el petizo nos dio alguna casa operativa, fierros y algo de guita. Formamos una especie de conducción. El negro, Pilo, yo y otro más que no puedo recordar. Un hecho que creo también se dio en lealtad fue la horizontalidad. Al separarnos, el grupo entró rápidamente en estado deliberativo, no solo de concepciones políticas de funcionamiento, sino también operativo, lo cual generó bastantes discusiones. En cuanto al parentesco entre los oscuros y la lealtad, Jimmy Haynes refiere: este mismo grupo que rompe con FAP, los oscuros, va a romper con montoneros. En un análisis tradicional diríamos que en ambos casos rompen por derecha, en realidad rompen hacia un peronismo amplio y movimentista. Yo me quedé con los oscuros, afirma Marcela Durrié. En ese momento se discute la integración en el movimiento peronista, se discuten cosas que son casi las mismas que se vuelven a plantear en el 73. Ciertamente hubo un grupo muy grande de la FAP que se fue con la lealtad. En definitiva, los oscuros rompen y se van de la FAP. Una parte irá a descamisados y otra a montoneros, aunque volverán a juntarse cuando se fusionen ambas organizaciones. La futura columna Artigas en la provincia de Buenos Aires. El grupo, que se convertiría en la columna José Gervasio Artigas de Montoneros, fue iniciado por el cura Jorge Galli y Patricio Jean-Marie. Su ámbito de trabajo político fue la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que además es casi coincidente con la diócesis de San Nicolás. Explica Pepe Ledesma que en 1971, junto a Eduardo Moreno, comenzaron a trabajar en la segunda sección. Yo estaba en contacto con el viejo Galli. Llegamos con el negro, que era conducción nacional de la FAP, a incorporar la segunda. El viejo conocía a jóvenes. El negro les dice a los tenientes Licastro y Baloni que den una charla en Varadero y ahí contactamos para comenzar a hacer algo para la P. Allí conozco a Patricio Jean-Marie.
Roque Capuccio coincide en que en agosto del 71 vienen a dar una charla a los tenientes Licastro y Fernández Baloni. Los invita Patricio y vienen a hablar en la unidad básica Chabrol. Para Lucy Capuccio, por esa época aparecen Pepe y Santiago, el negro moreno, Darío Preto y su mujer Silvia. Patricio Jean-Marie tenía serias diferencias con esos compañeros por su excesiva tendencia a los fierros. Sobre la base del trabajo del padre Jorge Galli, se empieza a armar un entramado de cuadros en toda la zona. Por Zárate participan Pancho Orlandi y el Negro Cisneros, por Varadero, Jean-Marie, Cosi, Capuccio y su hija Lucy, por San Pedro, Cascote González, por Ramallo, Jorge Tilleira y el Manco Comolli, por San Nicolás, Roberto Caramán y Guillermo Capadoro, por Pergamino, Aspeitía, Lencina, Donlod y Duzdevich, de Areco, Luis Perac, Pepe Ledesma y el negro Eduardo Moreno dan las primeras instrucciones militares y van integrando militantes en todos, en tareas de apoyo y resguardo. Los comienzos. En la entrevista realizada para este libro a Lucy Capuccio y su padre, Lucy cuenta una anécdota que pinta la época. Duzdevich: ¿cómo fue lo del auto que se rompió? Lucy: era una Renoleta azul, sería el año 72. Iban Pepe, Santiago y otros 3 camino a Rosario. Venían con unos bolsos marrones cargados de armas y se les rompe en La Serena, en el partido de Ramallo. Resulta que ese auto era non santo y nos pidieron que lo hiciéramos desaparecer. Realmente esto no era una práctica del grupo nuestro, pero el vínculo de solidaridad era superior y bueno, tampoco los podías dejar allí. ¿Y vos qué edad tenías? Yo tenía 14 años. ¿Y vos tuviste que mover el auto, manejar y llevarlo para quemarlo? Me dieron una orden, que fuera a un determinado lugar, y fui. ¿Vos sola o con alguien más? Sola. ¿Y quién te dio la orden? Mi papá. La subversiva diócesis de San Nicolás. El marxismo se vale indistintamente de la pornografía, del liberalismo, del capitalismo, de los medios de comunicación, del feudalismo, de los partidos políticos, de la pobreza, de la explotación, de las injusticias, de la UNESCO, de la Declaración de los Derechos Humanos, etc. Con respecto a la Iglesia Católica, es sabida la consigna de Lenin: aplastarla como al enemigo principal. La frase es parte del informe del teniente coronel Manuel Fernando Saint-Amand, jefe del área 132 San Nicolás, enviado al comandante del primer cuerpo del ejército, general Guillermo Suárez Mason, el 16 de diciembre de 1976. En él se detalla el perfil político de los curas de la diócesis, concluyendo que es evidente que la Iglesia opera en la diócesis de San Nicolás bajo la dirección de Monseñor Ponce de León, como la resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo. Si bien no lo dice expresamente, la conclusión del informe lleva a fundamentar la eliminación del obispo. El 11 de julio de 1977, cuando se dirigía a Buenos Aires con información sobre violaciones a los derechos humanos, el obispo Ponce de León murió en un extraño accidente, similar al de Angelelli. Hoy la causa está en investigación y este informe es parte de ella. El informe dice textualmente: los grupos más importantes de montoneros han salido en San Nicolás de la Iglesia. A la luz de la actual situación, hablaremos indistintamente de Juventud Peronista, de montoneros y de peronismo auténtico. Uno de los principales dirigentes de montoneros, Guillermo Capadoro, recibió su formación e influencias principales del padre Jorge Briazú, hoy en Zárate, de los padres Caramán y Flores, un hermano del padre Caramán, integraba las filas de montoneros, un foco de producción de jóvenes de tendencia marxista en el Colegio Don Bosco. Principales ideólogos han sido los padres Carvajal y Nicolau, ambos hoy reducidos al estado laical.
Más adelante realiza una división del clero entre sacerdotes aliados posibles, marxistas, línea intermedia y el resto. Entre los marxistas menciona a Padre Flores, amigo de Capadoro, el gaucho Nis se casó y es dueño de un cabaret, López Molina, detenido por integrar el ERP, el Padre Galli, detenido muchas veces, su acción fue denunciada en el libro La Iglesia Clandestina de Sacheri. En el análisis de los marxistas, el documento consume 3 páginas donde abundan menciones al uso de pornografía y abuso sexual y otros tipos de calumnias hacia los curas mencionados. La línea intermedia cercana a los marxistas son los padres Carlos Pérez, Horacio Lombardo, Juan Brambilla, José Aramburu y Polacci. Entre las conclusiones llama la atención por lo acertada la siguiente: cuando esta fuerza, la feligresía de Ponce, puedan unirse posibles representantes de partidos políticos, cierto resentimiento peronista subsistente, grupos marxistas no destruidos y los infaltables idiotas útiles, tontos y democráticos que piden elecciones, esta fuerza, que es la única institución en la que el gobierno le permite sacar una multitud de la calle contra el gobierno, será la principal fuerza enemiga. Para perlita de cierre, en realidad el documento tiene muchas, dice Saint-Amant: como persona de consulta para tratar este caso pueden pedir opinión a Monseñor Derisi, rector de la Universidad Católica, que además de ser oriundo de la zona, conoce perfectamente bien el problema y es propia tropa. Las comillas de propia tropa son del original. Descamisados. La organización Descamisados surgió en la primera mitad de 1969 como resultado de la fusión entre diferentes grupos provenientes del peronismo y de la Juventud Demócrata Cristiana. Su primer operativo se realizó el 17 de octubre de 1970, cuando coparon un cine en La Tablada con el fin de proyectar el film de Pino Solanas y Octavio Getino, La Hora de los Hornos. El 11 de julio de 1972 volaron en un muelle del Tigre el yate Biwa, que pertenecía al comando en jefe del ejército. El 6 de septiembre incendiaron las instalaciones del Centro Naval de Tigre en represalia por la matanza de presos políticos en Trelew. Tras la fusión con Montoneros en 1972 y especialmente a partir de 1975, varios de sus cuadros ocuparían un lugar importante en la conducción de estos, como Norberto Habeger, Horacio Mendizábal, Dardo Cabo, Oscar Di Gregorio, Fernando Saavedra Lamas y Osvaldo Sicardi, entre otros. Según los detalles del nacimiento de Descamisados, nos describe Germán. Cuando volvemos del campamento universitario, la mayoría sentimos que queríamos cambiar todo, pero no sabíamos cómo. Por eso, con compañeros de los campamentos universitarios de trabajo, CUT, y otros del humanismo, planteamos la necesidad de armar un seminario de formación intelectual y debate de ideas. Se denominaba Marcha y convocó a intelectuales y pensadores de distintas corrientes. Esto duraría un año. Este evento agrupó a lo que luego sería la organización Descamisados. Ahí hay 3 grandes compañeros que vienen de la democracia cristiana: Horacio Mendizábal, Norberto Habeger y Oscar Di Gregorio. Se arma un debate. Algunos van a tender a relacionarse con Guardia de Hierro. Otros, como Tito Parra, van a orientarse más a lo sindical peronista, y el resto se va a insertar como Juventud Peronista de Vicente López. En esta JP de Vicente López se va a ir dando una estructura de organización clandestina dentro de otra estructura política de superficie. A mí me mandan a trabajar a la zona oeste, a La Matanza. Allí empiezo a relacionarme con compañeros que vienen de la resistencia, muchos vienen del sindicalismo. Una sorpresa fue cuando tuve que hablar con el secretario general de la UOM Matanza, que se llamaba Abdallah Baluch. Había estado en China con el propio Mao y me cuenta su experiencia. La UOM Matanza nos abre totalmente las puertas. Todos los sábados se proyectaba La Hora de los Hornos con debate de ideas y organización de los compañeros. Fue un lugar clave para el crecimiento político en la zona. Lamentablemente, unos años después, la orga terminaría puteando a Baluch. Mazzoni era
otro de esos anónimos compañeros históricos de la Resistencia. Me cuenta que había sido guardaespaldas de Bandor y luego se había desencantado cuando Bandor se enfrenta con Perón. Estos tipos tenían 40 años, nosotros 20. Era la Resistencia. Habían sufrido la persecución, la represión desde el 55. Avanzando en la relación les blanqueamos que éramos de Descamisados y que ya operábamos militarmente. Descamisados era una de las organizaciones más movimentistas. Yo reivindico su formación más peronista, menos militar y menos aparatista. La vía armada era solo un medio y para esa etapa. Se planificaba muy seriamente y teníamos como ejemplo a los Tupa. Luego tomamos contacto con Montoneros. En ese momento ellos ya habían realizado la toma de La Calera, luego tienen un desbande, muere Abal Medina y carecen de infraestructura. Descubro que son la Armada Brancaleone, con un estilo peligroso. Mi primera experiencia es un operativo para tomar un garaje, donde conozco a José Luis Nel, a Lucía Cuyen y a un cordobés de La Calera. Recuerdo que hablamos con Nel, tuve la sensación de que para ellos la vida valía muy poco, confiaban más en su propia valentía que en la planificación. El otro relato pertenece a Fernando, quien no se explica. Algunos compañeros vemos que la democracia cristiana era un verso, que no habría ninguna posibilidad política. A partir de la CGT de los argentinos, me meto en el peronismo y en el 68 me incorporo a la Juventud Peronista de Vicente López, que luego se transforma en la organización político-militar Descamisados. La gente que estaba allí en parte provenía del social cristianismo, hasta el punto que la conducción en un primer momento estaba formada por Norberto Habeger, ex secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, Horacio Mendizábal, expresidente de la Juventud Demócrata Cristiana, y el sordo Di Gregorio, también con el mismo origen. Yo con Mendizábal tuve una relación muy grande hasta febrero del 72 y después con Norberto Habeger. Él era mi referente dentro de Descamisados y después dentro de Montoneros. Los dos, y particularmente Norberto, siempre plantearon diferencias con la postura de confrontación con Perón. Creo que lo que nos jodió la vida es que el marxismo que entra es un marxismo muy esquemático, muy altuseriano, que prende mucho en los cuadros católicos, también por ese racionalismo católico. Los católicos más ortodoxos se convierten en militantes revolucionarios por motivos de esa estructura de pensamiento muy estricta, muy lógica. No hay dudas, si la verdad antes era Santo Tomás, después la verdad pasó a ser Marx, pero a través de Marta Harnecker. Del numeroso grupo de militantes perteneciente a los oscuros de la FAP, una parte se integra a Descamisados, entre ellos el negro Vidal Jiménez. Los oscuros nos vamos de la FAP e iniciamos un proceso de convergencia con los Descamisados. Algunas compañeras y a mí nos integran a un destacamento con Dardo Cabo. Su responsable es Horacio Mendizábal, a quien conozco de su paso por mi villa, tiempo atrás. El destacamento al que pertenezco toma un cine en La Matanza y me eligen como el más morocho del grupo, para arengar e invitar a recibir en Ezeiza a Perón. Fuimos ovacionados, no sé si porque los asistentes eran peronistas o por agradecimientos de brindarles algo extra por la entrada. Los oscuros que ingresan a Montoneros. Alejandro Peirú analiza los costos del proceso. La integración a Montos es muy lenta, porque tenemos un buen tiempo de discusión política, porque para todos nosotros esa fractura fue muy pesada. La actitud de todos los compañeros fue una actitud bastante derrotista, disfrazada de grandeza revolucionaria. No, nosotros vamos a integrarnos, nosotros estamos para sumarnos a lo que hay, y en realidad éramos tantos nosotros que hubiéramos copado a los Montos y a la D, y entonces nos obligan a dividirnos, que algunos fueran a la D y otros fueran a los Montos. No sé cuántos éramos, pero era toda la rama universitaria, más una buena parte de la rama gremial. El movimiento villero, no sé cuánta gente, pero éramos muchos. Cuando al final se incorporaron los compañeros a los Montos, resulta que los Montos se habían reservado los puestos de conducción.
Norberto Ivancic era un caso de eso, de un tipo que estaba militando en la universidad y era mucho más importante que los que dirigían la JUP Filo por los Montos. Además era un tipo conocido, un tipo prestigioso, que pasaba a depender de un perejil de Cuarta que siempre lo había mirado con admiración. Marcela Durrié cuenta: cuando entramos a la orga me mandan a organizar un servicio de sanidad, éramos 4. El gordo era cirujano y otro era internista. Igualmente ambos eran residentes. Todo era en condiciones muy precarias. El quirófano era un bolso, o sea, una cosa del siglo pasado, de la guerra del 14, y como lugar previsto podía ser la habitación de una casa. Teníamos muchos heridos, la mayoría de entrenamiento. Había 2 o 3 accidentes que eran clásicos. Aprender a sacar de atrás, un tiro en el culo; aprender a sacar de adelante, un tiro en la panza o en la pierna o en la rodilla. Y eran bastante frecuentes los accidentes. Después sí hubo unos cuantos heridos en combate. Yo dejé la JUP y me fui a militar a una villa del Bajo Flores. Las agrupaciones por debajo de nosotros crecían solas. Todos los días aparecía un grupo que quería integrarse a la organización. De ser una organización clandestina en el 69 o 70, de golpe pasamos a movilizaciones en las que éramos miles. La NUCE y el Gran Acuerdo Nacional. Debilitado por el Cordobazo y las movilizaciones posteriores, el 8 de junio de 1970, Onganía fue reemplazado por el general retirado Roberto Marcelo Levingston. Mientras tanto, Perón volvía a tomar la iniciativa desde el exilio. En noviembre de ese año lanzó la organización multipartidaria La Hora del Pueblo con el objetivo de llegar a elecciones libres. En marzo de 1971, Levingston puso al frente de la provincia de Córdoba a José Camilo Uriburu, quien aseguró que cortaría la cabeza de un solo tajo a la serpiente marxista infiltrada entre los cordobeses. La respuesta fue una importante movilización popular conocida como Viborazo, que logró la renuncia de Uriburu y se llevó puesto al mismísimo Levingston. La Junta de Comandantes nombró presidente a Alejandro Agustín Lanusse, quien se dio a la tarea de encontrar una salida institucional proponiendo el Gran Acuerdo Nacional, GAN. La propuesta podría sintetizarse de la siguiente manera: incluir al peronismo pero excluyendo a su conductor de la presidencia. A partir de allí se desarrolló una suerte de partida de ajedrez entre Perón y Lanusse, donde se combinaban señales de negociación con movimientos de fuerza. Lanusse pretendía una condena expresa de Perón a la violencia guerrillera, y Perón maniobraba para apurar la salida electoral sin proscripciones. Además consiguió el pago de los haberes que se le adeudaban, la restitución de su busto en la Casa Rosada y fundamentalmente la devolución del cadáver de Evita. Así, Lanusse realizó el llamado a elecciones para el 11 de marzo de 1973, pero puso como condición la cláusula del 25 de agosto, que impedía ser candidato a quien se encontrara fuera del país para esa fecha. En esos días, Lanusse exclamó en un acalorado discurso frente a sus compañeros de armas: si Perón necesita fondos para financiar su venida, el presidente se los va a dar, pero aquí no me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir. Juan Manuel Abal Medina recuerda: contrariando la leyenda gorila, el general era un hombre de mucho coraje físico. Como buen paisano, el coraje era una cosa natural en él. Cuando yo le leí las declaraciones de Lanusse, que no le daba el cuero, soltó una carcajada, le causó mucha gracia. La masacre de Trelew. El 15 de agosto de 1972, un grupo de prisioneros pertenecientes a las organizaciones ERP, FAR y Montoneros llevaron a cabo una fuga del penal de Rawson. Un error de comunicación entre el grupo de apoyo y los presos determinó que solo logran fugar 6 dirigentes de las organizaciones. 19 militantes restantes arribaron al aeropuerto cuando el avión se encontraba despegando rumbo a Chile.
Fracasada la fuga, el grupo de los 19 se atrincheró en la torre de radio y exigió una conferencia de prensa para obtener garantías antes de entregarse. Esa misma noche, en las instalaciones de la Marina, los recapturados prisioneros fueron fusilados. 3 de ellos, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aydar, sobrevivieron milagrosamente. Perón, desde Madrid, condenó enérgicamente lo que llamó una masacre de jóvenes argentinos y un verdadero genocidio, y concluyó en forma tajante: no hay más violencia que la de arriba ejercida por el propio gobierno. La masacre de Trelew conmocionó al pueblo, que salió a las calles a reclamar justicia por los fusilados. El hecho tuvo tal dimensión que representó una bisagra en aquella coyuntura. Generó un afluente militante impresionante y fundamentalmente dejó expuesto al gobierno de Lanusse ante el conjunto del país como el responsable de la muerte de jóvenes prisioneros a sangre fría. El gran acuerdo nacional pasaba a ser historia. Operativo Regreso, no Retorno. Esta vez sí. Abal Medina corrige enseguida la palabra. No fue el operativo Retorno. Ese fue el que fracasó. Este fue el regreso, el definitivo regreso de Perón a la patria. Para llegar a cabo las negociaciones con el gobierno y organizar el operativo Regreso, se creó una comisión en la que se encontraban representados distintos sectores del peronismo, la rama femenina, la sindical y la política. Allí sentó Cámpora al joven Juan Manuel Abal Medina, hermano del asesinado fundador de Montoneros, Fernando. Juan Manuel había tenido un crecimiento acelerado dentro del peronismo. Había conocido a Perón recién en 1971, cuando le facilitó al líder en el exilio el contacto con algunos militares de perfil nacionalista. Yo no estaba formalmente integrado al peronismo, era nacionalista, estaba vinculado a la revista Azul y Blanco que dirigía Marcelo Sánchez Orondo, donde convivían hombres como Arturo Jaureche con otros que no eran peronistas, pero la revista daba importante espacio al peronismo proscrito, por lo que vendíamos 600.000 ejemplares. Yo estaba más bien vinculado a los sectores militares, como la banca, que vivían preparando golpes nacionalistas que fracasaban. Fui determinado a ingresar al peronismo por la muerte de mi hermano Fernando. Su nombramiento en la Comisión del Regreso fue la antesala de su designación como secretario general del movimiento, cargo desde el que debía dirigir el operativo Regreso. La iniciativa de incorporarlo a la comisión había salido de los dirigentes José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel y Héctor Cámpora, que, preocupados por la creciente tensión entre el sector sindical y la tendencia revolucionaria, vieron en Abal Medina una figura conciliadora. Yo era muy amigo de Antonio Cafiero, cuenta Abal Medina, y en su casa nos reuníamos un grupo grande de peronistas de distintos sectores. Allí conocí e hice amistad con Lorenzo Miguel y luego con el petizo Rucci. Esto fue un tiempo antes, unos años antes del 72. En ese marco, Arnaldo Goenaga, que integraba la OP-17, se sumó a la custodia del flamante secretario general. Juan Manuel no quería tener una custodia de la JP Montonera ni de los metalúrgicos para no quedar atado, entonces busca por el medio, que era por los gremios y las agrupaciones del peronismo combativo. A partir de ahí yo paso a integrar la custodia de Abal Medina. Para Goenaga, el nombramiento de Abal Medina se debió a sus vínculos con sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Juan Manuel era un tipo inteligente y Perón lo había puesto porque el sector en el que estaba, Azul y Blanco de Sánchez Orondo, le había garantizado a Perón que ellos tenían parte de las Fuerzas Armadas. Perón entendía que si no se producía un rompimiento en las Fuerzas Armadas no habría posibilidades para su retorno. Oficializado el ascenso de Abal Medina, Cámpora informó públicamente que el 17 de noviembre el general Perón regresaría al país. Sin embargo, el gobierno seguía creyendo que el regreso del general no iba a ocurrir. Días previos al 17 de noviembre reunió a Abal Medina y Rucci para advertirles que lo mejor era que Perón no aterrizara en la Argentina. El 17 de noviembre.
Finalmente a Perón le da el cuero y en un avión de Alitalia emprende su definitivo regreso al país. En un clima de absoluta incertidumbre y bajo una lluvia torrencial, miles de jóvenes peronistas, a campo traviesa, intentan romper el cerco militar tendido varios kilómetros a la redonda de Seiza. Muchos vadean el río Matanza, mojados hasta la cabeza, con la alegría y emoción de por fin recibir a Perón. Casualidad o no, las organizaciones armadas no participan orgánicamente de la movilización popular. La gran mayoría de sus militantes concurren sueltos. No hay carteles de FAP, FARC y montoneros. En las fotografías de época pueden verse pancartas con el rostro del general y carteles de la JP, también algunos de FURN, de La Plata, columna que estuvo muy cerca de llegar. Resulta al menos llamativo que quienes en los años siguientes no dejarían de recordar que nosotros fuimos quienes trajimos a Perón, no tuvieran una respuesta política clara para ese día histórico. De todos modos, no solo las orgas no movilizaron, la otra gran fuerza que tampoco hizo sentir su presencia masiva en la calle fue la CGT, que solo declaró un paro dominguero, si bien se destaca la activa presencia de Rucci en todas las fotos. El dirigente nicoleño Roberto Caramán reflexiona al respecto. La fecha que elige Perón, 17 de noviembre, no es casual. Significa el nuevo 17, el superador de aquel 17 de octubre. Ese era el fantasma de Lanusse y los milicos. Hasta la escena es similar. En el hotel de Seiza, Perón dice ante el periodismo: entonces estoy preso. Perón esperaba un nuevo 17 de octubre. 1 millón de personas en las calles arrancándolo de su prisión, pero en las calles solo estuvimos algunos miles de militantes. Yo creo que ese fue un fracaso de nuestra generación y un inicio frustrado de las expectativas con las que Perón regresaba al país. No tenemos mayores elementos de juicio para compartir la apreciación de Caramán, pero vale la pena señalar que en el primer regreso frustrado del año 64 no hubo explosión popular. El 17 de noviembre el nivel de movilización fue limitado. Recién, un año después, el 20 de junio de 1973, se volcaron a Ezeiza los 2 millones de personas esperadas. Pedro Buján, quien tuvo un breve paso por Montoneros entre abril y noviembre de 1972, afirma: casi hasta el 16 de noviembre, el Conejo Mendizábal planteaba que el régimen no se suicidaba y que Perón no volvía porque permitir el regreso de Perón era el suicidio del régimen. La orden era no ir a Ezeiza. Esa es la orden que nos bajaron a nosotros, de los cuales el único que estuvo en desacuerdo fui yo y me fui. Esta misma discusión tuvo su eco en varios encuentros militantes previos al 17 de noviembre. En La Plata, Carlos Negri vivió una situación similar con sus compañeros. La agrupación donde militaba se había integrado recientemente a Montoneros. Tuvimos una dura discusión sobre si íbamos o no a Ezeiza el 17 de noviembre. No sé si la conducción de la orga había decidido no ir. Ahí me tocó llevar la voz cantante y terminé diciéndoles: la FURN, la JP y yo vamos. Si ustedes no quieren ir, hagan lo que les parezca. El general, si dice que viene, viene. Se acabó la historia. Ellos decían que no, que era exponer a los cuadros, que íbamos a tener bajas. La dubitativa reacción de la conducción de Montoneros hizo que muchos militantes actuaran más allá del encuadramiento. Alejandro Peirú fue otro de los que concurrieron por la suya. Nosotros no recibimos ninguna orden. De hecho, yo me voy a Ezeiza por la mía, literalmente por la mía. Un día de lluvia, alguien me pidió la casa, yo tenía un departamento en Belgrano, y después me enteré que habían puesto un sistema de escucha para saber qué decían las radios policiales. Hubo una especie de desconexión entre lo que estaba pasando políticamente y la estructura de la organización, por lo menos en el nivel donde yo estaba. Según Jimmy Haynes, militante de la FAP, su organización tampoco ordenó la tropa para movilizarse a Ezeiza. Para el 17 de noviembre nosotros ya estamos planteando una disidencia interna. De nuestro grupo fuimos todos. Otras organizaciones, como el FORPE, se acercaron a Ezeiza. Alberto Iribarne recuerda un episodio de aquel día. Llovía mucho.
Estábamos contentos porque se había concretado el retorno de Perón. La policía nos corría con gases lacrimógenos, escapábamos. En Ciudad Evita nos metemos en una casa, saltando la tapia. De pronto se abre la puerta. Un hombre nos dice: pasen, pasen, muchachos. Y nos encontramos con que la casa estaba llena de compañeros en igual situación que la nuestra. Sentimos el afecto de familias peronistas que compartían nuestro compromiso y nos apoyaban. Algunos núcleos militantes organizaron distintas acciones. Un ejemplo de ello fue el Comando Tecnológico Peronista, CTP, que realizó una tarea de apoyo, según relata Pedro del Piero. El 17 de noviembre de 1972 el grupo montó una central de comunicaciones con la ayuda de la agrupación justicialista del Sindicato de Luz y Fuerza para monitorear la marcha de la movilización a Ezeiza, la posible represión y la llegada del general Perón a Gaspar Campos, y informando de ello a la comisión organizadora del regreso. Existía también un plan B elaborado en caso de que los acontecimientos no se desenvolvieran tal cual lo previsto. Hernán Patiño Mayer, que por entonces transitaba las filas del CTP, describe su participación en dicho plan. A mí me habían incluido en un grupo que debía actuar sobre la base aeronaval de Ezeiza, que está colindante del aeropuerto. Para eso nosotros pasamos la noche del 16 junto con Luis Macaya, Federico Urioste y Leonardo Di Pietro. Julián Licastro debía conseguir nuestro acceso a Ezeiza a través del ómnibus de la CGT. Iríamos simulando ser parte de la delegación de recepción de la CGT. Si se armaba quilombo adentro de Ezeiza, los oficiales de Fuerza Aérea que estaban con nosotros nos iban a entregar armas. La noche previa, antes de pernoctar en lo de Luis Macaya, pasamos por la casa de la madre de Federico en la avenida Alvear a sacar armas de la baulera. Éramos un grupo de delirantes sacando fusiles y poniéndolos en los embustes que se habían armado en los guardabarros del Falcon. Además, Julián había conseguido una serie de granadas muy chiquititas. Este operativo fracasa, gracias a Dios, porque nos hubieran matado a todos. Fracasa porque a Julián Licastro lo detienen en la CGT antes de subir al ómnibus y ahí se desarmó todo. Perón aterrizó en Ezeiza y los flashes se descargaron sobre la comitiva. Una de las cámaras dejaría plasmada una imagen en el recuerdo: Perón bajo el paraguas de Rucci y la pensativa cara de Juan Manuel Abal Medina mirando de frente. El general había tocado suelo argentino y todos esperaban ver cumplidas las expectativas depositadas sobre su figura. La vigilia de Gaspar Campos. Los primeros días de Perón en Gaspar Campos, 1065, fueron de verdadera fiesta popular. La casa permanecía rodeada día y noche por una multitud de jóvenes peronistas que arrancaban la mañana cantando «Buenos días, general», su custodia personal. Hasta allí llegaron, entre otros, Ricardo Balbín, quien tuvo que ingresar por los fondos, saltando un tapial antes de sellarse en un brazo con su viejo adversario. El encuentro quedó inmortalizado en la famosa foto que fue y sigue siendo un símbolo de la unidad nacional. El dirigente Rodolfo Galimberti se ocupaba informalmente de la seguridad y los controles de acceso. En reunión secreta, Perón recibió también a la cúpula de las organizaciones armadas peronistas, OAP. Pancho Gaitán relata algunos pormenores de esa reunión. El 18 estuvimos, junto con Miguel Ángel Garaycochea, todo el día en la casa de Gaspar Campos. Ese día hubo, entre otras cosas, una importante reunión con los muchachos de la M. Galimberti fue hombre clave para ello. Estuvo toda la verdadera cúpula de la orga. Hubo una larga reunión, pero en síntesis supimos que Perón les dijo: miren, muchachos, ustedes tienen que prepararse, tienen que capacitarse, los jóvenes son el futuro, ustedes tienen que conducir la próxima etapa. Esta etapa es mía, yo les pido eso. La conclusión de los muchachos fue: no, esta etapa también es nuestra, en todo caso nuestra y de Perón. Arturo Leuwinger, representante de la FARC, al salir de la reunión con Perón expresó: todo marcha a las mil maravillas, fue emocionante, hasta me acarició la cabeza el viejo. 60 curas para el tercer mundo con Perón.
El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo dio su primer paso en octubre de 1967, cuando Miguel Ramondetti y Rodolfo Ricciardelli, curas vinculados a la parroquia de la Encarnación del Señor de Chacarita, hicieron conocer a colegas de todo el país el manifiesto de los 18 obispos del tercer mundo y recibieron la adhesión de 250 sacerdotes. Entre octubre de 1967 y junio de 1970 nació y se consolidó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, MSTM, con sus 3 primeros encuentros nacionales. Entre julio del 70 y noviembre del 72 se generó un debate interno en torno a la cuestión del peronismo. El periodo que sigue hasta agosto del 73 fue el de la plena actuación social y política. Cuando en agosto del 73 se celebró el 6º encuentro en San Antonio Arredondo, se planteó la discusión acerca de si el peronismo impulsaba la revolución o por el contrario la frenaba, y se produjo la fractura definitiva del movimiento. El secretariado general pasó a manos de Osvaldo Catena, acompañado por el grupo de la ciudad de Santa Fe. Sobre las orientaciones dentro del movimiento, Domingo Bresci las describe así. Dentro del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo coexistían 3 sectores. Los movimentistas serían los llamados peronistas de Perón. En ese grupo estaban Capital, Gran Buenos Aires y Santa Fe, y sus referentes eran Mujica, Bernaza, Carbone y Quien Habla, cercanos a descamisados y montoneros. Luego estaba la izquierda peronista o peronismo crítico, de Mendoza, Tucumán, Chaco, y sus referentes eran Concati, Dri, Ferrante, Morales. Eran cercanos a la FAB, peronismo de base, la Alternativa Independiente, y el sector de izquierda, del sur y del litoral, cuya mayor expresión era Ramondetti, tenían posiciones más cercanas al PRT-ERP. Incluso hubo varios sacerdotes que se integraron al ERP. El 6 de diciembre de 1972 fuimos invitados a Gaspar Campos por el general Perón. Éramos 60 sacerdotes, entre ellos Carlos Mujica. Lógicamente, Perón habló con él y nosotros escuchamos. Finalmente, cada sector fue transitando su propio camino. El grupo movimentista liderado por Carlos Mujica, que firmó como MSTM Capital y Gran Buenos Aires, asumió una posición de lealtad a Perón varios meses antes de que apareciera la JP Lealtad en febrero del 74.